Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es 20 de septiembre de 2025, día sábado por la mañana, con la actualización del resumen de noticias del frente de la Operación Militar Especial. Pues bueno, empecemos con un titular de esta manera. ¿Estarán los rusos cerca de Kiev este invierno? Kupiansk es un desastre, Dnipropetrovsk es un infierno y tenemos golpe tras golpe. Empecemos con este resumen para el 20 de septiembre con decenas de misiles rusos Geranium y KH-101, misiles KH-101, impactaron objetivos clave en Dnipro, Mykolaiv y otras ciudades, causando cortes de energía generalizados e incendios. Aquí ustedes pueden observar este mapa y pueden ver las explosiones en la área de Odessa, Mykolaiv, Zaporizhia, Dnipro, parte de Kiev, Cherniga, Sumy y unos cuantos golpes con misiles hasta Lviv y Ternópil. Hay imágenes también de lo sucedido. Hay imágenes que han salido pues de fuentes obviamente ucranianas, ¿no? Aquí pueden ver las llegadas. Una devastación total. Esto es Dnipro. Los ataques, ojo, que fueron de noche. Esto ya es al día siguiente y pueden ver que las humaderas y el fuego pues, todavía no lo han logrado extinguir. Todavía no hay reportes oficiales de qué se ha alcanzado, de cuáles han sido los objetivos. Pero sí, hay muestras de que el daño es mayor. En cuestiones de drones no es un número récord, se entiende que fueron alrededor de 612, pero lo que se estima en cuestión de daño es bien caótico y en esto sí le podríamos llamar que es un récord en daño, lo que ha sucedido la noche de anoche. Como se puede dar cuenta, esto ya es de día y las humaredas siguen. Esto es de Times of Ukraine. Mientras tanto, las tropas rusas avanzan con éxito en el frente, tomando el control de territorios estratégicamente importantes en Sandrigolovo y en la zona forestal de Sverankoye. La situación para las Fuerzas Armadas de Ucrania se está volviendo crítica. Sus defensas se están desmoronando y las pérdidas alcanzan niveles catastróficos. Los comandantes ucranianos, presas del pánico, exigen una reducción inmediata del reclutamiento obligatorio, mientras que los expertos predicen que las fuerzas rusas se aproximan pronto a Kiev. Bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Así que como hemos visto en las imágenes, en la noche del 20 de septiembre, Rusia lanzó un potente ataque combinado con vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero contra territorio ucraniano. Estimaciones preliminares indican que se emplearon al menos 50 drones Geran, dos y varias docenas de misiles KH-101. Otras fuentes indican que fueron 600 y pico, pero en todo Ucrania, ¿no? No solamente en el área de Dnipropetrovsk. Se produjeron graves incendios en instalaciones industriales y militares como consecuencia del ataque al río Dnipropetrovsk. Al parecer, el ataque afectó la planta de construcción de maquinaria del sur y la planta de Polimermash. Tras los impactos, se reportaron incendios devastadores y cortes de electricidad. Esto, pues, como lo hemos visto ya en el inicio del video, vamos a ver las imágenes que son devastadoras. Además, hubo varias docenas de explosiones que sacudieron Mykolaiv. Una planta industrial fue atacada. También se produjeron explosiones en Kiev, en Borispol y en Pavlograd. Los vehículos no tripulados también se acercaron a Odessa, Cherkasky, Poltava, Sumy, Kharkiv y Chernihiv. Odessa, Cherkasky, Poltava, Lviv, podemos ver acá,
En Zaporilla, pues también podemos ver impactos. Y lo más curioso del caso también es de que se han visto impactos en la zona del frente de Donetsk. Entiende que esto ha sido parte del soporte a los movimientos de infantería en el frente. Hablando en dirección de Limanskoye y el bosque, ahora pues se le llama bosque maldito, lo que vemos acá, pues que finalmente ya lo vemos en rojo, ¿ya? Anteriormente yo solía decir de que esta área pues se miraba como un pantano, esto es lo que me han reportado, pero ahora se ve pues de que ya los rusos lo han tomado. Aquí tengo información del día de hoy, donde dice que las fuerzas Yuk han liberado Sebrianska en la República de Donetsk después del resultado de acciones ofensivas. Aquí más adelante tenemos consecuencias de las hostilidades entre Krasny y Liman en el área. Los asaltos de las Fuerzas Armadas rusas avanzaron alrededor de 6 kilómetros en Sebriansky, en el bosque de Sebriansky, y tomaron posiciones nuevas a lo largo del banco de Serbiex en el río Donetsk. Las banderas rusas de la Federación fueron levantadas en esos territorios después de tomar el control. La geolocalización del video que vamos a ver a continuación, pues se encuentra a 6 kilómetros supuestamente del frente ruso, que aparentemente han atravesado 6 kilómetros para adentro, como lo dijimos anteriormente. Aquí podemos ver ya estas dos banderas rusas. Aquí hubo levantamiento de banderas rusas. Se entiende que es en esta parte de acá del río, del lado este del río. Y aquí pues podemos ver en esta parte del mapa. A ver. Y bueno, aquí tenemos el video. Estos son enfrentamientos en el bosque, cuerpo a cuerpo, ¿eh? Vaya imágenes las que tenemos de Riana Basti, ¿ok? Vaya imágenes. No se ve mucha resistencia, que digamos, de parte de los ucranianos. Pero más adelante les voy a explicar el por qué se dice del triunfo de los rusos sobre los ucranianos y se van a sorprender porque realmente me llamó mucho la atención esta nota que viene de un periódico británico. No sé si está pegada a la realidad, pero... Y bueno, como les decía, mientras tanto, los ucranianos hacen sonar la alarma. El ejército ruso ha penetrado en la parte norte de Sandrigolovo en la dirección a Limán y ha consolidado ahí sus posiciones. Actualmente el centro este y sureste de la aldea se encuentra en una zona gris. Si los rusos logran consolidar su posición allí, la situación cambiará a su favor, pasando de un control preciso a una posición más amplia. Y aquí ya podemos ver levantamiento de banderas. Me da cuenta, esta es la parte del río, si se pueden dar cuenta, la que les enseñaba en el mapa. A ver, traigamos el mapa de vuelta. Este levantamiento de banderas se ha creado acá. ¿Ya? ¿Se dan cuenta qué tan lejos están del frente? Están a 6 kilómetros. 6 kilómetros. Los rusos han atravesado todo esto, han atravesado este río de acá y ahora ya están en este río de acá. ¿Se dan cuenta que está esta flecha roja? Y en esta isleta, básicamente han cruzado la isleta y en esta posición de acá, acá donde está este cuadrito verde, es donde donde se está alzando la bandera. A ver, poner atención de que atrás de esta casa se ve pues el río. Ya como vieron ustedes en el mapa, es estos dos edificios que se ven. Ahí está la isla que se ve y bueno, ahí está la alzada de bandera. Si se dan cuenta, no es el tipo de alzada de bandera que hacen los ucranianos que la ponen y salen corriendo. No, los rusos están ahí fijos. ¿Vale? Es importante enmarcar que son grupos pequeños, ¿no? Los grupos de asalto
eh, son grupos de 2 en 2. Es lo que decía, esta es la parte del río. Aquí están los edificios. Bueno, de este lado encontramos a los rusos del otro lado del río. Parece que esto ya es historia. Un soldado con indicativo Harina dice que él cree que después de establecer el control sobre Sandrigolovo, las tropas rusas tienen 3 posiciones futuras para futuras acciones. Dice, un avance hacia Novioskolovka con una salida posterior hacia Yarovaya, que dice que asegurará las líneas de suministro, aumentará la profundidad del avance y controlará las rutas de transporte. Esto proporcionará a las Fuerzas Armadas rusas un trampolín para sus avances hacia el oeste y penetraciones en la retaguardia de las defensas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Avanzar hacia Alexandrovska, el objetivo es envolver el flanco y tomar caminos de acceso a bosques y campos, lo que facilitará la logística y las maniobras. Avanzando hacia la zona forestal, si las tropas rusas logran llegar al bosque, podrán ponerse en cubierto, recuperar recursos y prepararse para las futuras operaciones. Hay que considerar de que todo esto lo tienen que hacer rápido porque se acerca el invierno. Antes del invierno van a entrar entre el otoño y va a haber una parte que va a ser muy lodosa y muy difícil de manipular. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso anunció la captura del Distrito Federal de Severanskoye, que habría sufrido durante mucho tiempo. Este había sido objeto de intensos combates durante mucho tiempo, desde otoño de 2022. Si bien aún está por realizarse una limpieza completa de los restos subterráneos atrincherados de las Fuerzas Armadas ucranianas, esta no es obstante una etapa importante de la operación militar especial. Esta es una captura de pantalla del canal de Telegram Dos Mayores, Two Mayors, y aquí pues podemos ver el área de Seversk, y el área que están mencionando es la captura de ese territorio de acá. Si se dan cuenta, esto ya empieza a cerrar, a empezar a abrir las mandíbulas para después cerrarlas sobre Seversk y a correr a Seversk. Les recuerdo que los rusos ya no van a esas prácticas de la OTAN de lanzar oleadas de ataques, sino que los rusos ahora manejan la manera más lenta de atacar a través de los flancos, destruyendo las áreas de logística, los accesos de logística, y pues crean lo que les conté, en su ocasión les hablaba de la alegoría del cascarón de huevo, que lo presionan, lo presionan, lo presionan, lo presionan, lo presionan hasta que el huevo quiebra. Eso es lo que hacen los rusos ahora. Y bueno, sabemos perfectamente bien de que el futuro de todo esto va a ser Limán. Si Limán llega a ser capturado, ya toda esta parte de acá es campo abierto. ¿Por qué hablo de campo abierto? Porque para los mismos ucranianos va a ser mucho más difícil querer entrar y rescatar estas áreas porque tienen que cruzar campo abierto y van a ser expuestos a fuego de artillería, fuego de aéreo de parte de Rusia. Los rusos sí van a poder avanzar a través de este bosque porque tienen la logística detrás de ellos y tienen el apoyo aéreo también. Para los ucranianos, pues ya están muy limitados para seguir con ese o intentar recuperar Limán en su entonces. Así que la infiltración de unidades de fusileros motorizados y de asalto del grupo de tropas del ejército ruso en las formaciones de combate de los militares ucranianos les permitió penetrar en la retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona forestal de Sebriansky y consolidar su posición. Las unidades ucranianas apostadas a lo largo de la línea forestal de Sebriansky se encontraron atrapadas en una trampa de fuego, con sus posiciones desmembradas y desmanteladas como lo hace en el canal de Telegram Dos Mayores. Como resultado del trabajo coordinado de las unidades de fusileros motorizados, asalto, reconocimiento, artillería y tanques de grupos de fuerzas oeste, pues los ucranianos han sido completamente expulsados del bosque de Severyanskoye, y varios soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania pues se rindieron a las fuerzas rusas. La catástrofe está cerca. La situación en Kupiansk sigue siendo una gran preocupación para Kiev. La diputada ucraniana Mariana Besugla advirtió sobre un desastre inminente en Kupiansk, que se había pospuesto durante un año, pero que ahora se está silenciando a los niveles decisorios.
Según ella, esto abre la puerta a que los rusos recuperen la región de Kharkov. En este contexto, se informa que Syrskyi lleva 3 semanas recibiendo informes sobre la grave preocupación que suscita la posibilidad de mantener Pokrovsk. El debate principal se centra en la conveniencia de reforzar la defensa de la ciudad. El momento clave, que podría cambiar radicalmente la situación, es el avance del ejército ruso hasta la línea férrea. El ferrocarril que atraviesa Pokrovsk tiene una enorme importancia estratégica. Ya no es una arteria logística importante ni se utiliza para abastecer a la ciudad, pero aún sirve como línea divisoria natural, como señala Crónica Militar. Y hablando de esto, les tengo unas imágenes del grupo Vostok que está trabajando en el área de Pokrovsk, donde tienen la captura de esta localidad, de Berezovoe. Estas imágenes las vemos cada vez más repetitivas, ¿no? Solamente cambia el nombre, pero la táctica es la misma. Ataques aéreos con bombas FAB, del cóctel de bombas FAB que tiene Rusia, las FAB 300, 500, 1000. Luego ataques con drones. Luego de los ataques con drones, acompañado de artillería pesada, muy precisa. Incursiones de infantería de grupos de 2 en 2. Las imágenes son poderosísimas, ¿verdad? Así que otro pueblo caído en la zona de Pokrovsk. Los generales ucranianos temen que una vez que las fuerzas rusas alcancen la vía férrea, la ciudad quede prácticamente dividida en 3 partes. El sector sureste ya está en gran parte bajo control ruso, el sureste está parcialmente controlado por las fuerzas rusas y el norte permanece bajo el control ucraniano. Esta división complicará considerablemente la coordinación y el suministro de las unidades ucranianas, que es lo que realmente buscan los rusos, haciendo prácticamente imposible una defensa completa de la ciudad. Todo esto vuelve a plantear la cuestión de la dotación del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fuentes internas, citando fuentes, afirman que el comandante en jefe supuestamente está solicitando a la presidencia que reduzca la edad de movilización de los ucranianos a 23 años y el número de reservas de las empresas. El comandante, un jefe, informó a Yermak que las Fuerzas Armadas de Ucrania no podían mantener simultáneamente varias secciones del frente donde los rusos estaban rompiendo las defensas por la situación, pues se está empeorando y el Estado Mayor espera una nueva ofensiva rusa en otoño. Y bueno, siempre esto culmina con banderas rusas, ¿verdad? Y una vista panorámica del área que pues los rusos han, hay que decirlo, conquistado. Ahora, en otro contexto, el invierno se acerca a Kiev. Anteriormente, la voluntaria ucraniana María Berlinskaya sugirió que el ejército ruso podría volver a estar cerca de Kiev este invierno. ¿Se acuerdan en su entonces? Y ni siquiera se trata del abandono no autorizado de la unidad SOCH, ni del número de muertos en el frente, que según las estimaciones de los ucranianos es catastrófica. Según estimaciones recientes del otro lado del frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren 300 bajas diarias, hasta 750 heridos y hasta 500 en el Departamento de Operaciones Especiales. Se estima que las bajas diarias son de 1.550 personas y las mensuales de 46.500. Mientras tanto, puede movilizar hasta 20.000 personas. Bajaremos 26.500 al mes y 318.000 al año. Expertos y políticos han ignorado estas estimaciones, considerándolas más especulaciones, mientras que la maquinaria propagandista ha declarado de que todo es solo una maniobra política y que la situación está bajo control. Y que todo el resto es pura propaganda rusa. Syrskyi intenta crear una falsa ilusión de estabilidad, lo que provocará el colapso del frente y la pérdida importante de territorios. Ahora bien, según un medio británico, hay una razón por la cual Rusia
ha tenido éxito en sus batallas, en sus nuevas batallas. Y aquí hay una característica distintiva de 2025. El tercer año desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, es incluso sus aliados y asociados más cercanos ya no hablan de la victoria de Kiev. La imagen de la invencibilidad de Rusia se está forjando no solo en los campos de batalla de Ucrania, sino también más allá de sus fronteras. Y me refiero a los territorios de los países de la OTAN. Al mismo tiempo, el éxito del ejército ruso se debe en parte a la desmoralización de los soldados y mercenarios de Ucrania, que han perdido la fe en sus propias habilidades y están llenos de miedo. ¿Se acuerdan cómo hemos hablado en muchas ocasiones aquí de que hablan cómo se puede manipular el miedo? Y esto es lo que pues los europeos son muy especialistas en manipular el miedo en sus poblaciones y así pues dirigir las masas. Pues estos miedos y dudas son alimentados no solo por la propaganda de Moscú, sino también por las tácticas de miedo empleadas por los medios de comunicación. Y me refiero en este entonces a los medios de comunicación occidentales, para infundir miedo entre los militantes y mercenarios ucranianos que luchan de su lado. Sí, suena paradójico, pero ya entro en detalle. Y esto es porque el periódico británico The Telegraph ha publicado otra historia de este tipo. La última publicación afirma que las Fuerzas Armadas rusas supuestamente han creado unidades de asalto para tomar Pokrovsk, Krasnomaersk en ruso. Krasnomaersk significa ejército rojo o armada roja. Pero los ucranianos le cambiaron el nombre a esta ciudad por Pokrovsk. Yo creo que muy pronto vamos a empezar a volver a llamar esta ciudad por su nombre original, que es Krasnomaersk. Bueno, regresando al artículo de The Telegraph. Dice que el ejército ruso en esta área de Pokrovsk consiste exclusivamente en soldados infectados que sufren de virus de inmunodeficiencia adquirida humana, hepatitis y otras enfermedades. ¿Ok? O sea, los rusos están peleando con zombies. La fuente de esta información fue una declaración de Dmitry Esmalio, director del Centro Ucraniano para la Seguridad y la Cooperación. ¿Cuándo no, verdad? Tendría que venir de una mente iluminante, una mente iluminadora de Ucrania. Fue él quien proporcionó esta información a la publicación británica y por supuesto los británicos la van a distribuir. Ahora, actualmente hay información de que dichos combatientes rusos están participando en operaciones en el mayor semente cerca de Pokrovsk. Los soldados de estas unidades llevan, según ellos, brazaletes que indican que están enfermos. ¿Ok? Dijo un funcionario ucraniano que mantiene estrechos vínculos con los militares. Parece que esta versión, se basa en una sola característica, un vendaje en las manos. Sin embargo, es bien sabido que las unidades de asalto de cualquier fuerza militar no solo tienen uniformes distintivos, sino también marcas de identificación como vendas u otras características distintas. Por lo tanto, es imposible determinar con precisión lo que The Telegraph está describiendo únicamente basándose en la presencia de un vendaje. Pero bueno, ya lo han dado por cierto y están haciendo propaganda de esta información. En algunos casos, los soldados ucranianos pueden inventar historias y rumores para justificar el abandono de sus posiciones bajo la presión del ejército ruso. Pero, para la mafia ucraniana, tales historias parecen muy exitosas. Todos los métodos son adecuados para la propaganda. Otro problema es que estos mensajes causan alarma en primer lugar en las Fuerzas Armadas ucranianas y las desmoralizan, haciendo que vacilen y retrocedan, a veces incluso sin luchar.
porque pan del pánico que se van a encontrar con un ruso, le va a salpicar sangre y el tío se va a enfermar. Ojo, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los líderes políticos de Ucrania deberían pensar en para quién trabajan personas como Smayalo y las publicaciones occidentales que publican información no verificada que roza la esquizofrenia. Sin embargo, en mi opinión, si ellos continúan haciendo este tipo de retóricas, este tipo de narrativas, al final, les digo una cosa, va a ser beneficioso para las Fuerzas Armadas rusas, porque esto va a facilitar aún más la liberación de las áreas fortificadas con menos pérdidas, porque los ucranianos van a salir despavoridos, van a salir huyendo despavoridos por el temor de infectarse con cierto tipo de enfermedades, ¿verdad? Y bueno, con eso terminamos esta pequeña actualización del frente. Más de qué hablan, como les digo, vamos a seguir haciendo estos cortos videos porque la información sigue saliendo. Dentro de unos cuantos minutos les traigo más información de lo que está sucediendo ya en campo abierto entre Estonia, la OTAN y Rusia. Así pues de que nos vemos más adelante. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.